Hola, pues aquí estoy con ustedes de nuevo para este tercer día. eh, pues me propuse hacer, para comenzar, 22 días de compartir estas visiones y perspectivas, miradas que tienen que ver con actitudes, estados de ser, realizaciones y, como lo decía, ¿no? Colores, perfumes, notas, músicas, emociones, instintos, movimientos, pensamientos vinculados con lo que las cartas del tarot nos proponen. Eh, entonces, la propuesta es como libremente hablar, digo, mi propuesta, la propuesta que me hice a mí mismo es hablar libremente de aspectos que me son inspirados de cada carta, desde lo que he aprendido, desde lo que he experimentado y desde lo que me es inspirado también, porque pues las cartas son símbolos y el símbolo es multi-interpretativo y nunca termina de interpretarse, porque pues hay tantas interpretaciones de cada carta y del tarot mismo como seres humanos y más. Y, y de alguna manera abrirse a interpretar las cartas, y claro, desde una estructura, porque pues el tarot tiene una arquitectura y tiene un camino y es, podríamos decir, una especie de mapa que también es riguroso, pero dentro de ese rigor es totalmente creativo, porque pues la vida es totalmente creativa, no es fija y siempre se está como recreando, ¿no? Dentro de su misma estructura está recreándose. Entonces, la riqueza del tarot es que abre la posibilidad en uno y en una de recrearse, de a través de las interpretaciones abrir puertas internas a todo nivel, a nivel mental, emocional, instintivo, corporal, alma, ¿no? Y recibir inspiraciones, como yo lo imagino, ¿no? Como entrar a una iglesia, pero que no le pertenece a ninguna religión, sino a una especie de templo, y cantar con la divinidad, y dejar que la divinidad cante a través de uno, más bien, o ponerse de lado para que la divinidad y lo sagrado cante. ¿Y qué sería lo sagrado? Pues entre tantas situaciones es todo lo que está en conciencia y en divinidad. El espacio sagrado es la vida misma, y uno cuando digamos entra en lo sagrado, no es que entra en un lugar o en otro lugar, o pone un pie aquí adentro en esta iglesia, o pone un pie en este círculo sagrado dentro del ritual, sino que interiormente realiza que es una conciencia viva y toma conciencia de que es conciencia, y de alguna manera realiza la conciencia en uno y en una, o realiza la divinidad, y en ese momento pues podríamos decir que todo es sagrado, porque pues fundamentalmente podríamos decir que todo es pura conciencia y que todo es pura divinidad. Entonces empecé hace 2 días con el MAT, y hablamos de esa situación del entusiasmo, ¿no? de la esencia entusiasta de la existencia. Hablamos de lo inconocible, hablamos del misterio, hablamos de
de lo que no se puede hablar, hablamos del vacío pleno, hablamos de la vibración, ¿no? Y yo me quedo con la profunda alegría y la vibración que emana todo. Entonces podríamos decir que siguiendo los pasos que hemos seguido hasta hoy, o que he seguido yo hasta hoy, no es que una carta es una cuestión y luego la otra carta está separada de la primera y la tercera va a estar separada de la primera y la segunda, sino que es una integración. El tarot es integrativo, entonces las situaciones están dentro de las situaciones, es decir, que lo conocido está dentro de lo desconocido, que está dentro de lo inconocible. Lo inconocible emana lo desconocido, emana lo conocido, y podríamos decir que fundamentalmente todo proviene del mat, como de esta bolsa, ¿no? Y todo se reabsorbe. Entonces hablamos del espacio, ¿no? de un espacio vacío, vibrante, energético, y de aquí pues surge el uno. Entonces el uno nace en este océano, y es ese océano, ¿sí? Y es el uno, y hablamos de la intencionalidad, hablamos de la potencialidad, hablamos de las posibilidades infinitas a nivel intelectual, emocional, instintivo, corporal, material, de alma. Es decir, que todo en potencia, todos los colores en potencia no realizados todavía. Y hablamos de diferentes blancos, hablamos de de fundamentalmente dos blancos: el blanco, que es el blanco de la inocencia del recién nacido, y de la virginidad en el sentido del himen, todavía no experimentado, y después viene la experiencia humana con todo lo que representa, ¿no? Con el sufrimiento, con el dolor, con todo los condicionamientos, y etcétera, etcétera, y después de todo un proceso, pues se llega a otro blanco que contiene todos los colores, ¿no? Es a lo que podríamos decir que llegan ciertos maestros y maestras, ¿sí? El maestro Zen llega a una especie de blanco, pero ya es un blanco procesado. Entonces, aquí todavía no hay proceso, y hablamos de que en la mesa estaban los elementos, y estaban los 3 dados, que son 3 veces 7, con cada dado un 1, un 2 y un 4, que hablan de la carta. Entonces, como en el mandala del tarot, y las invité a ir a verlo a Google, el mandala, la carta central es esta, ¿sí? La carta central es esta del tarot, bueno, podríamos decir que la carta central es el mat, que está detrás escondida, y que de aquí nace. Entonces todo en la realización es que el uno, el comienzo, ya está en el final, es decir, que no hay pierde. Hablamos de la fe, hablábamos de que lo que va surgiendo surge en la inmortalidad, la mortalidad surge en la inmortalidad. Reescuchando el video, dije la impermanencia dentro de la permanencia, pero es la impermanencia en lo que es permanente. Es decir, que la existencia, según este mapa, surgiría de lo permanente, que es el mat, y viene todo lo impermanente. Hasta la misma conciencia podríamos decir que es impermanente, porque lo permanente es cuando todo es reabsorbido en la nada, y cuando aparece la conciencia va vibrando, lo uno va vibrando, es una vibración musical que es como ya una impermanencia. En el vacío está la vibración, pero no sale la música, pero de repente en el uno ya está toda la música, está toda la sinfonía, está ahí, está vibrando. Entonces viene el uno, que es la conciencia, y que también es el 21. Entonces en el blanco, que contiene todos los colores, ya aparece el uno, que es el blanco virgen, y es
digo, bastante increíble todo esto, porque nos está diciendo que el futuro ya está en el presente, es decir, que no hay tiempo, que al final de cuentas el futuro no existe, el futuro es el aquí ahora pleno, pero también es lo que se va a realizar, que ya está realizado, ¿no? Es como que el soñador sueña un sueño y sueña el sueño del soñador, que ya es. Uh-huh. Entonces en el 1, bueno, podríamos seguir hablando tanto del 1 y pienso que voy a hacer una ronda y después voy a hacer otra ronda. Entonces el 1 nace en el mat y la papisa nace en el 1 y también nace en el 21. Y otra cosa, es decir que cuando ya está todo el ciclo y todo el ciclo es el 21, es decir que en cada carta están todas las energías de todas las cartas. Digo, no es tan fácil pensarse así, porque venimos de una educación donde nos enseñan a pensar en cajitas y que como que las cosas están separadas con el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces vamos como separando todo y claro que es útil porque pues, si no nos organizamos y sería todo un caos, sería muy dionisiaco todo, ¿no? Y por eso que lo apolíneo que tiene que ver con el hemisferio, para mí, izquierdo, es como ir dividiendo. Claro, todas las cartas están en el mandala, pero pues cada carta tiene su particularidad, ¿no? Dentro de ese todo que es un solo todo, que es una sola energía. Todas las cartas son una sola energía, todas las cartas son una sola conciencia, todas las cartas son una misma divinidad. Uh-huh. Pero en esa misma divinidad pues hay tantos y tantos y tantos y tantos aspectos. Ahora pues parece ser que dentro de esos aspectos que son infinitos, pues esos aspectos son como los elementos de la alquimia, ¿no? Que podríamos decir son infinitos, pero al mismo tiempo tienen una cierta cantidad de situaciones que yo no lo podría afirmar, pero es una cierta estructura en donde un poco como decir está el verano, está el otoño, está el invierno, no está el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Sí, y esa es la estructura, pero en esa estructura son miles y miles y miles y miles y miles de veranos y miles y miles y miles y miles de otoños y miles y millones y millones y millones de inviernos y etcétera, 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 ¿no? Entonces hay una cierta estructura. Yo no podría afirmar que es la estructura de la existencia, porque pues de repente todo esto se desaparece y hay situaciones que son inconcebibles desde nuestra pequeña mente, que tiene sus límites, y esto quizás también habla de los límites que están en nosotros, pero eso no excluye de que la existencia divina tenga otros mundos paralelos que estén organizados completamente diferentes que lo nuestro, ¿no? Sin embargo, estos límites y esta estructura limitada también habla de lo ilimitado. Entonces, como les decía, pues son puertas a lo ilimitado y nuestra mente tiene una entrada, ¿no? a todas estas dimensiones, a todas estas condiciones, y ahí es cuando utilizamos el 20, 15, 10% de nuestra mente, y de repente pues hay veces en sueños, en experiencias, etcétera, que se abren esas situaciones y uno se da cuenta de que la existencia es mucho más de lo que uno se imagina. Uh-huh. Entonces empiezan a aparecer espacios y tiempos y no tiempos que en los que habitamos también. Uh-huh. Sin embargo, pues según esta mirada, pues hay una cierta estructura y en nosotros, y quizás el tarot habla de una estructura profundamente
profundamente humana y que esa es la estructura con la que nosotros navegamos en este misterio. Voilà. Entonces, viene la papisa, y como nos lo dijimos, la papisa pues está en lo no manifiesto, después aparece en la conciencia unificada, y en la conciencia unificada surge este aspecto también. Entonces, este aspecto podríamos identificarlo a la gestación. Las cartas pares serían las cartas más receptivas, y las cartas y los números impares más activos. Entonces el 1 es una energía con mucha fuerza y mucha actividad, y esta ya es como bajarle y entrar en la gestación. Ven, aquí hay un huevo, podríamos decir que es un huevo, y podríamos decir que se está empollando. Entonces es como la conciencia se empieza a empollar, se empieza a aparecer, empieza a gestarse. Es lo que se gesta, pero lo que se gesta va a estar todo el tiempo. Es que todo el tiempo nos estaríamos gestando, y la conciencia todo el tiempo, nosotros en tanto que conciencia, estaríamos gestándonos todo el tiempo están naciendo quarks, átomos, partículas, átomos, cuerpos, y etcétera. Es un borbotón de gestaciones, está lleno de orugas que se están gestando todo el tiempo, a todo nivel, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel instintivo, a nivel de cuerpo, ¿sí? Todo el tiempo se está preparando algo, inclusive la muerte es una gestación para una nueva vida, ¿sí? Así lo concebían los egipcios. Por eso que se embalsama, se venda, se momifica, porque es una forma, lo ven como una gestación también en las culturas, creo que eran mayas, aztecas, etcétera. Es decir, que se ponía debajo de la casa, se ponían a los muertos, no todos vendados, y se hacía toda una ceremonia, porque la muerte es una gestación, es una preparación a algo nuevo. Entonces parece que la existencia siempre se está gestando, y la gestación está en todas partes, inclusive en eso que parece que se va a morir, es una gestación también. Entonces aquí es este velo, ¿no? Podríamos decir también que si lo aplicamos a algo muy humano, nos retiramos, ¿sí? Nos retiramos del mundo. La conciencia en nosotros ya realizada, de repente va a necesitar que nosotros en nuestro camino, ya habiendo despertado en tanto que conciencia, vamos a necesitar hacer un proceso de, entre comillas, purificación. Y cuando digo purificación, no estoy hablando de algo malo. Cuando la oruga sube al árbol, no es que como oruga es malvada, sino que necesita retirarse para poder transformarse, y necesita liberarse de ciertos aspectos de ella misma para poder convertirse en otra cosa. Eso es lo que va sucediendo, se va desprendiendo de aspectos de sí misma, que al mismo tiempo que se va desprendiendo va generando otros. Si no se desprende de algo, no puede generar otra cosa. Es que si no se rompe, si no desconstruye, y eso lo podemos aplicar al proceso psicoespiritual, si no desconstruye, si no se purifica, si no hace como la limpieza, y muy posiblemente por eso que esta cara podría ser blanca, ¿no? Blanca en el sentido que también es la conciencia que está haciendo su trabajo de purificación, y ahí retomamos esto de que el blanco ya se está manchando y está viendo lo manchado, y está haciendo su proceso de limpieza. Entonces aquí podríamos decir que hay un retiro. Es que me retiro y entro en una situación en donde le hago plenamente conciencia, y por eso que el mat ya está presente en la papisa, el bateleur ya está plenamente presente en la papisa, y la realización está también plenamente en la papisa. Es decir que
ya habiendo realizado que la papisa es una plena conciencia divina, entonces se retira dentro de esa plena conciencia divina, como uno se retira dentro de un horno, el horno de la conciencia, y ahí hablaríamos de la alquimia. Entonces entra en el horno de la conciencia, entra las ideas en el horno de la conciencia y se pone como materia misma, como ningredo, como plomo, como carbón de ese diamante, y entra en profundidad para hacer el trabajo y limpiar lo que corresponde limpiar. Entonces a veces uno necesita como limpiar y entender cuáles son las ideas con las que uno va. Uno va con ideas egoicas, que son ideas locas, que tiene que ver con heridas, que tiene que ver con obediencias, que tiene que ver con fidelidades, que tiene que ver con fidelidades a papá, con fidelidades a mamá, con fidelidades a la genealogía, con fidelidades a la sociedad, con fidelidades a la historia, con fidelidades al patriarcado, con fidelidades al matriarcado, con fidelidades al filiarcado, con ciertas situaciones que tienen que ver con fidelidades a pensamientos que en esa época funcionaban para esas personas y en esos momentos, pero para nosotros ya no, ¿no? Digo, hay tantos pensamientos, digo, que forman parte de un pensamiento que tiene que ver con un pensamiento mágico, con un pensamiento mítico, con un pensamiento ateo, racionalista, que había que pasar por ahí, ¿no? Negar todas esas creencias interpretaciones. Hicieron ciertos personajes en algún momento, ¿no? Para dominar o para tantas situaciones que se inventó el pecado original y toda esa situación moralística y el sadomasoquismo y etcétera. Entonces, como que de repente también soltar ese pensamiento ateico, racionalista, científico, puramente científico, y hoy en día, ¿no? Puramente cuántico, y digo, no estamos hablando de la divinidad tanto a veces, ¿no? Y pienso que la papisa lo que hace es que entra profundamente en la divinidad y acepta plenamente la divinidad, pero una divinidad desintoxicada de la divinidad misma. Y se desintoxica de esas ideas, pero acepta plenamente lo sagrado, lo siente en su cuerpo, porque aquí este libro, podríamos decir que es su propio cuerpo, se siente la vibración en todo su organismo y se entrega con fe total, deja de escuchar a tanto de lo que se dice aquí, a la izquierda y a la derecha, como los vendedores del templo, ¿no? Cuando en el Evangelio llega Jesucristo, y cuando hablo de Jesucristo, y cuando hablo de evangelio, estoy hablando de evangelio como tecnología de desarrollo psicoespiritual y no como una situación literal, sino como mapa de desarrollo psicoespiritual que habla de aspectos internos, y habla de actitudes, y habla de procesos, ¿no? Como un mito. ¿Sí? Y están ahí todos comerciando, ¿no? Son los profetas y las profetas, explicándole a todo el mundo lo que es y de qué se trata y qué es Dios y que sí, bla, 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 bla. Casi, diría yo, sin haber hecho la experiencia, como lo decíamos ayer, ¿no? Hay una gran diferencia entre el pensamiento místico y la experiencia mística, entre hablar de la realización y del despertar y de la nueva conciencia y de haber hecho el trabajo de años para realizarla, ¿no? El trabajo de limpieza que toma, limpiar puede tomar muchos años, puede tomar 30 años, 40 años, ¿sí? Y luego del crecimiento, haber crecido interiormente realmente, no solo concebir situaciones de crecimiento, sino haber realizado el crecimiento, haber vivido la iluminación también, que eso también es y me entusiasmo, entonces como que el computador empieza a hacer y vivir la iluminación. Uh-huh. Y como lo decíamos, ¿no? Poder hacerse como plenamente presente en el mundo con esas situaciones
de alguna manera realizadas. Y ahí están los vendedores del templo, ¿no? Vendiendo oro y vendiendo dinero y comerciando con toda esa situación. Entonces el Cristo viene y los echa a todos, pero digamos, los echa entre comillas a patadas, ¿no? Pero en el fondo es una situación interna, es algo que también hace la papisa, es que echa a todo eso de su cabeza y y va purificando, ¿no? Va purificando el pensamiento, va gestando ese pensamiento desde la plena conciencia, desde la plena unión con la conciencia y esa conciencia que se convierte como en el horno, ¿no? Y también están las emociones que entran en el horno, digo, va discerniendo qué es lo tuyo y qué es lo mío. Y cuando digo qué es lo mío, no es lo mío como lo mío egoicamente hablando, sino sería lo mío desde lo mío de la conciencia, que habla en mí, que se expresa de una forma absolutamente única y original, irrepetible, como todos y todas las conciencias la conciencia que se expresa en todos los aspectos de todos los animales, minerales, vegetales, humanos y etcétera, etcétera. Entonces es una forma muy única de expresarse que tiene la conciencia, la divinidad, ¿no? Y aquí va puliendo y se va gestando, ¿no? Y se va encerrando y encerrarse no es rechazo, no es rechazo al mundo, me encierro y niego a todo, sino que puedo estar en el mundo, digo, de alguna manera entrando en mí mismo y entrando en mí misma y haciendo un retiro dentro de mí mismo y dentro de mí misma. Y eso se puede realizar desde que soy testigo, desde que me identifico al testigo interior, testiga interior, es decir, que me desidentifico, y por eso me corresponde retirarme, me desapego de esos aspectos que tienen que ver con los condicionamientos y lo que fue impuesto en mí, ¿no? Y a lo cual me identifiqué, que tiene que ver también, a veces me identifico a las heridas, me identifico a los temas de infancia, me identifico a los temas de los otros, me identifico al sufrimiento de mi mamá, y que me identifico al sufrimiento de mi papá, y que me identifico al sufrimiento de todo el árbol genealógico, o a los límites emocionales de mi familia, y etcétera. Es decir, que hay una tendencia de hacerlo de los otros, hacerlo mío. Y no, como que no he hecho esa separación, no he dividido los granos como en el mito de Psique y Eros. A Psique se le pide de separar como los granos, es la mamá de Eros. Ya no me acuerdo cuál era la mamá de Eros, pero bueno, la esposa de Zeus. Afrodita. Entonces, y le pide de separar los granos en una noche, y eran tantos, pero pienso yo que eso tiene que ver, entre tantas situaciones, con dividir, con separar lo que fue impuesto, lo que es de los otros, que tiene que ver con sus locuras, que tiene que ver con sus límites, que tiene que ver con su época, que tiene que ver con el momento en el que vivieron y en el momento de este proceso que no solo es personal, sino que es colectivo, ¿no? Y que pues esos momentos de la conciencia produjo esas situaciones para que uno pueda llegar a el momento de la papisa y hacer el trabajo que corresponde, porque una de las etapas del proceso alquímico, según el tarot y la alquimia misma, es el proceso de discernir, de desapego, de mirar las cosas dentro de uno, de regestarse, de ir a trabajar por lo más auténtico. Digo, estoy diciendo más auténtico porque lo que somos es fundamentalmente
auténtico, el plomo es auténtico plomo, el carbón es auténtico carbón, la neurosis es auténtica neurosis, las máscaras son auténticas máscaras, la mentira es auténtica mentira. Todo es auténtico, porque todo es una expresión de la divinidad y todo es auténtico. Entonces lo que uno va haciendo es que lo auténtico lo va haciendo más auténtico todavía. Eso sí se puede, hacer relucir lo más auténtico. Pero eso no quiere decir que lo otro no era auténtico y no quiere decir que la basura era inútil. No quiere decir que el capullo y la oruga era inútil o no tenía que existir, porque no existe el uno sin lo otro. No hay más auténtico sin algo que fue auténtico en algún momento y que fue plenamente auténtico, porque el ego es plenamente auténtico cuando es ego, y la oruga es plenamente auténtica cuando es oruga, y la mariposa es más auténtica cuando es mariposa, pero es una oruga que se hizo más auténtica. Entonces lo que hace la papisa es que entra en esa situación, y es una situación que elige, ¿sí? Es como elegir casi morir a algo para poder nacer a otra situación. Porque si no hay muerte de una situación, no hay nacimiento a otra situación. Digo, pretender transformarse cuando uno se está comportando como se comportaba antes, pues parece que no va a funcionar, ¿no? Y también están aquí los impulsos, los instintos que toca revisar, las compulsiones que toca revisar, las polaridades que toca realizar, todos estos comportamientos que se generan en nosotros desde esa situación egoica que se estructura para poder sostenerse y sobrevivir en un mundo complicado, ¿no? A veces hiriente, exigente, ¿no? Que nos pide que seamos el gusano, ¿no? Y que de alguna manera pues nosotros obedecemos a eso, y nos identificamos a esa situación de gusano, y hay una parte de nosotros que quiere transformarse, y hay otra parte que dice que no. Entonces es un acto muy fuerte, es un acto como de voluntad, es una situación heroica, de alguna manera retirarse. Es lo que hicieron los budas y las budesas, es decir, que se desapegaron en su meditación, e hicieron el esfuerzo de desapegarse, de decir, esto es un sueño, estos pensamientos son un sueño, estas emociones son un sueño, estas compulsiones son un sueño. Todos estos movimientos que están pegados a mí, yo me muevo de una cierta manera y hablo de una cierta manera y me expreso de una cierta manera que tiene que ver con esas estructuras que se generaron en mí desde todo el pasado, y voy puliendo y voy limpiando porque yo siento que hay algo más auténtico todavía en mí que corresponde pasar por este proceso. Así que estoy aquí en el mundo, pero al mismo tiempo estoy retirado del mundo en la conciencia, y me entrego plenamente, totalmente, absolutamente a una situación intuitiva que tiene que ver con el impulso de transformación y como un llamado a través de una muerte a volver a nacer. Y entonces también hay allí, podríamos decir que hay ahí una situación en donde acepto que no es porque voy a soltar lo que fui a nivel mental, a nivel emocional, todos esos mapas con los que viví, con todas esas emociones a las que me identifiqué, esas también emociones destructivas, que tóxicas, neuróticas, a las que yo identificaba el amor, ¿no? Es decir, que acepto que tiene que ver con la insatisfacción, que tiene que ver con la frustración, que tiene que ver con cultivar la insatisfacción, con cultivar la frustración. Entonces, y que también se traduce por compulsiones, ¿no? También este hiperdeseo que tiene que ver con este instinto herido, ¿sí? Que busca llenar algo que siente que no tiene derecho a llenar porque se lo prohibieron. Entonces está ahí en esa misma situación frustrada, y la papisa de repente dice, ¡wow! ¿No? Me retiro de esto, porque
porque fundamentalmente yo acepto la plena satisfacción. Es decir, que me retiro de buscar exteriormente a llenar algo interno que no se puede llenar a través de lo exterior, sabiendo que se utiliza en mí la compulsión de obtener una situación interna a través de lo externo para sentir más frustración, y que esa frustración es a lo cual yo me identifiqué durante tanto tiempo. Entonces, ¡wow!, se desapega y entra en esta profunda satisfacción. Muy posiblemente que es por eso que acá hay como una especie de falo, y esto no es que es un falo masculino, sino que representa, ¿no?, a esa situación kundalini, porque está el falo, pero aquí también está el himen, y está este velo que representa lo receptivo. Entonces está lo activo y lo receptivo, ¿sí? Y si es virginal también, es una virginalidad en donde aparece la sexualidad, es decir, aparece la plena satisfacción energética, tántrica, profunda unión con la energía del placer, es decir, que ya no está buscando afuera lo que genera dentro, y es un placer que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la salud, ¿no?, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con el intelecto. Entonces está despejando terreno para conocerse fuera de lo que fue dicho. Es decir, que a pesar de que me hayan dicho que yo soy así, que soy asá, etcétera, etcétera, voy soltando todo eso y hago la aventura interna para desvelar y permitir que esa iluminación pueda surgir en mí, y que esa gracia pueda surgir en mí, y que ese éxtasis pueda surgir en mí, que ese trance pueda surgir en mí, trance divino, éxtasis sexual, gracia emocional, iluminación mental, y una danza plena con el alma, y una danza en espíritu. Y todo esto a través de la experiencia, porque aquí podríamos decir que la papisa está viviendo una plena experiencia mística. Está en orgasmo cósmico. Entonces aquí podemos identificar a la papisa, a la Virgen María, pero no a una Virgencita María, niñita, de un cuento literal, sino a una situación interna en donde uno se entrega plenamente y absolutamente a la divinidad, porque este mito habla de haberse limpiado, purificado, y eso no quiere decir, lo vuelvo a repetir, de algo que es malo, sino de algo que no es más necesario, pero que es divino. Entonces, desde esta perspectiva, no existe el mal. Podríamos decir que todo es un bien sin un mal. Y entonces se entrega. Para mí, la entrega de la Virgen María al Espíritu, el ángel Gabriel le dice que la sombra de Dios, entre comillas, la va a poseer, la sombra de Dios, ¿no? Digo, qué cosa más fuerte. Y ya la aparición de un ángel y de una plena conciencia a veces es poderosísimo, ¿no? Y por eso el ángel Gabriel le dice, no tengas miedo, porque algo se va a revelar en ti. Es algo tan grande, quizás no llamarlo grande, es una situación tan desconocida que puede dar miedo. Entonces pienso que cuando uno dice grande y chico, son consideraciones del ego, ¿no? Porque hay comparación. Y en estas situaciones, pues no hay grande ni chico en lo infinito, sino como que son expresiones de diferentes dimensiones. Podríamos decir, está lo conocido, lo desconocido, ¿no?
la intuición, como nos lo decíamos antes, de lo inconocible. Voilà. Entonces, no tengas miedo, y la papisa acá, podría ser eso, es decir, que pues deja su miedo de lado y se entrega plenamente. Estaba haciendo una analogía con el momento en el que Jesús dice: entre tus manos entrego mi espíritu, tac, y muere. Y de alguna manera podríamos decir que esto tiene que ver con ello, porque pues la papisa dice: entre tus manos yo entrego mi espíritu para que me limpies, para que digo yo me pueda limpiar contigo y pueda hacer este proceso de muerte y renacimiento como lo hace el Cristo. ¿Sí? Entre tus manos entrego mi espíritu, y se entrega completamente, surrender, la entrega absoluta y total a la dimensión divina, sin peros. Digo, podríamos decir que aquí no hay peros. Es la fe, es un acto de fe completo y total. Es decir, que aquí, si esa dimensión divina tuviera voz, creo que era Buber que decía: no sé si Dios existe, pero hablo con él. y Dios, llamémoslo la divinidad. Y aquí, si la divinidad le pregunta a la papisa: ¿qué me das? Y la papisa dice: la vida entera no me pertenece, te pertenece a ti. Todo es tú. Tú eres todo. Estos pensamientos eres tú, estas emociones eres tú, estos deseos eres tú, estos movimientos eres tú, estas palabras eres tú, esta existencia eres tú. Todo es tú. Todo eres tú y todo es tuyo. Nada es mío. Todo te pertenece, absolutamente todo y completamente todo. Y en ese momento parece que se revela, ¿no?, algo muy adentro, que es esas situaciones de las que hablamos, que es el trance, que es el éxtasis, que es la gracia y es la iluminación. Entonces podríamos decir que la papisa está en plena satisfacción. No es una papisa que está sufriendo, abandonada en un convento, dándose de latigazos y culpabilizándose. No, aquí claro que no, está feliz, se está gestando, está entregando todo, está en los brazos, en el amor, en la miel de la divinidad, completamente cuidada, amada, iluminada, llena de gozo, de belleza. Está revelando esas tres situaciones tan importantes: la verdad dentro de ella, la bondad dentro de ella, porque parece que cuando se revela la profundidad, lo que aparece es la bondad, y la podemos identificar al amor, al pleno amor divino. Ama Sor Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila, y tantas maestras y maestros más. Están aquí, pero son de otro mundo. Y lo están viviendo adentro. Yo pienso que todas las cartas están iluminadas. Todas las cartas están en la conciencia, son aspectos de la iluminación. No hay que hay una carta que está más iluminada que la otra, porque todas contienen al Mat y todas contienen al Bateleur, y ahora todas todas contienen, estamos viendo que todas contienen a ese estado de gestación constante, que todo el tiempo se está procesando, no está naciendo y muriendo, se está procesando, se está depurando, y purificando. Así que este estado es un estado, podríamos decir, pleno. Podría ser un maestro y una maestra que está en
en una montaña, podría ser, se está preparando, ¿no? Está en proceso, pero en pleno éxtasis. Es como adentro, esta mariposa que podríamos decir que está sufriendo, ¿no? esa mutación, pero desde la conciencia de ser una conciencia que está pasando por situaciones que no son tan fáciles a veces, pero que son aceptadas porque se sabe por la experiencia que la realización es la condición que genera todo eso. Voilà. Pienso que hoy hablamos de la papisa de forma la más aprofundizada posible. Espero que les sea útil para su vida y que lo puedan como reconocer dentro de ustedes. En todo caso, hablar de cada carta me enriquece mucho a mí. Por hoy pienso que es suficiente y entonces me despido y hasta mañana. Muy pronto voy a comenzar a abrir un espacio. Yo voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas. En todo caso, ya hay un espacio que es el espacio de los miércoles, en donde estoy, como lo saben algunos de ustedes, estoy leyendo el tarot. Voilà. Merci beaucoup et à demain. Un abrazo gigante. Chao.